Hola, hola compañeras y compañeras de Derecho. Vamos a continuar con nuestras clases de teoría económica, entender un poquito más esta ciencia, esta profesión, que a partir de los años 80 se nos hizo saber que era la que predominaba, la que movía a todo el mundo. Con motivo del neoliberalismo se empezó a manejar que eran los economistas quienes debían de tomar las riendas del poder para que con su conocimiento pudieran resolver y atender y evitar sobre todo lo que vienen siendo las crisis económicas, las devaluaciones y las inflaciones. Entonces son las décadas 80 y 90 donde se desarrolla una gran cantidad de crisis económicas a nivel mundial, que obviamente repercute, pega en todo lo que viene siendo la producción, la economía de un país y obviamente lo que son sus agentes microeconómicos, las empresas, los consumidores, las familias, como vimos en clase anterior. De esta manera nosotros vamos entendiendo estos conflictos. Tan importante fue la economía, como lo sigue siendo, no quiere decir que no lo sea, sí lo es, pero se le exageró, de tal manera que llegó el momento en que los presidentes de México llegaron a ser economistas haciendo a un lado a los de derecho, y no por orgullo decimos esto, lo que se empezó a manejar que quien debería realmente dirigir las riendas era un economista, un experto, un conocedor, este, con amplio conocimiento, profundo conocimiento de toda la problemática económica. Porque un político pues conoce de política pero no conoce de economía. Y precisamente por eso las economías llegaron a tener ese problema, esas crisis a nivel mundial, porque eran manejadas por políticos sin ningún sentido profesional de lo que era la economía. De esa manera hemos visto en clase anterior que hoy tienen importancia, relevancia, lo que viene siendo la micro y la macro, que como te he aclarado no son corrientes opuestas, no son puntos de vista divergentes que chocan o que se contradicen, no, para nada. Son enfoques modernos que aunque tienen sus antecedentes en el siglo pasado o en los siglos pasados, el ejemplo Adam Smith es del siglo XVIII, 1776, nosotros ya estamos en el siglo XXI, en 2021, pero que dada la problemática económica, dado la forma en cómo se maneja, el surgimiento de bloques económicos, el surgimiento de tratados de libre comercio entre varios países para solventar las crisis y poderse apoyar mutuamente y sobre todo enfrentar a la competencia, han ido generando que estos dos conceptos de la economía tengan mayor relevancia y mayor importancia y por tanto se aboquen a ver la economía en su nivel micro, pequeño, personas, consumidores, sí, productores, mercado, y todo lo que conlleva ello, como es el empleo, los salarios, como son los productos, los bienes, etcétera. Y que también ha cobrado auge junto con la microeconomía, la macroeconomía, que es el enfoque de la economía, pero a nivel grande, a nivel país, a nivel región, a nivel continente. Y que entre ambos conceptos o enfoques de la economía micro y macro, es como ahora entendemos, tratamos de entender mejor lo que viene siendo esta ciencia, esta profesión llamada economía. Por visto, por explicado y espero por aprendido, comprenderos lo que es la microeconomía, el enfoque pequeño de la economía en cuanto a las personas, en cuanto a los mercados, en cuanto a los productores y consumidores. Espero que así haya sido y ahora vamos a ver el complemento, no la contraparte, no lo opuesto, sino el complemento a la microeconomía, que es el segundo enfoque que se le da, pero a nivel macro, a nivel grande, a nivel general, a nivel universal, que es la famosa macroeconomía. Y entender, por tanto, un poquito más de estas ciencias, dado que como abogado, pues sabes que constantemente va a haber problemas dentro de lo que siendo la producción, los precios, los productos, la inflación, etcétera, etcétera. Y que muchas para regular esto se le faculta al Estado, de hecho hay el artículo 28 constitucional, para que él regule la economía, para que él mantenga los equilibrios y de esa manera evitar situaciones como son las crisis económicas. Enfoque que si lo analizamos desde el sentido estrictamente puritano del capitalismo, pues sería una atrocidad. En vez de solucionar el problema lo complicamos, pues si dejamos que el Estado maneje la economía, fije los precios de la producción según el capitalista,
solamente la economía se va a deteriorar, la economía ya no va a dar calidad y por tanto va a venir una especie de también de conflictos de crisis económicas. Vamos a ver pues por tanto lo que es la macroeconomía, cómo estudia los asuntos económicos, pero estrictamente o debidamente de nivel macro, nivel grande, nivel, como lo vamos a ver. La macroeconomía, compañeros, es el enfoque o aplicación global universal de la economía a nivel mundial, es decir, que abarca a todos los países, a nivel región o regional, que abarca parte de algún continente, como te decía, pues América del Sur, América Central, América del Norte. Lo vemos nosotros con motivo del TLC, hoy conocido como TEMEC, donde tres economías, tres gobiernos, tres países, Canadá, Estados Unidos y México, deciden unirse para que entre todos ellos impulsar el crecimiento, el desarrollo económico, su planta productiva dentro de los mismos, y así hacer frente entre los tres y no solitos, que sean fácilmente derrotados por otros países que han asumido la misma situación de integrar bloques económicos para enfrentar la competencia y todo esto, como es la Unión Europea, que es la más avanzada en este sentido, como son los bloques económicos de Asia, para que también a través de los asiáticos puedan enfrentar a los norteamericanos, a los europeos, porque esto ya no es problema de uno, de dos empresas o de tres empresas, es problema entre las economías de los países, con ánimo de hacerlas competitivas y con ánimo de evitar que las economías de sus países se atrasen, traigan problemas o conflictos y en consecuencia la economía pueda estancarse y todo lo que puede implicar esta problemática. La macroeconomía es el enfoque o aplicación global de la economía a nivel mundial, de todos los continentes, a nivel regional, una parte, una región de esos continentes, de esos lugares, o bien a nivel país, la economía de México, la economía de Estados Unidos, la economía de China, de Rusia, y las repercusiones que tiene estas economías dentro de otras economías o la interdependencia o dependencia que tienen unas de las otras. O es el caso entre México y Estados Unidos, o el caso de otros países que también dependen sus economías. La macroeconomía, compañeros, sus agentes económicos o sujetos de la macroeconomía son, en primer lugar, los países. Es decir, ya la macroeconomía ve las empresas, los consumidores, pero a nivel general, a nivel país. La microeconomía lo ve desde el punto de vista individual. La empresa Bimbo, por ejemplo, las industrias Carso, los consumidores, dentro de ese tipo de actividades. Pero la macroeconomía ve la economía, pero ya a nivel universal, a nivel general. Y sus agentes o sus agentes, sujetos, perdón, de la macroeconomía o agentes económicos, ya no es tanto la empresa, sino todas las empresas que abarcan un país. Todo lo que implica los consumidores dentro de un país. Entonces ya estudiamos la economía y sus problemas, pero a nivel país, a nivel nacional, donde no nada más nos abocamos sobre ciertos sectores productivos, ciertas áreas productivas, sino que abarcamos de forma total, pues todo lo que viene dándole movimiento, dándole dinamismo a la economía, para que de esa manera la economía de un país no se estanque, no pierda o no se retrase más y en consecuencia difícil de poder alcanzar con el tiempo a las grandes potencias, a grandes productores y a grandes consumidores. Entonces, para la macroeconomía, a diferencia de la microeconomía, sus agentes económicos o sujetos de estudio vienen siendo los países. Pero además de los países, también son sujetos de estudio las regiones continentales, ya lo hemos dicho. Muchas veces cierta región de algún continente, de algún lugar del país, decide unirse para poder mejorar o darle dinamismo a la economía. Ahí lo tenemos con el TEMEC. Es una región, la región de Norteamérica, cuyos países que integran Norteamérica deciden unirse económicamente hablando para poder enfrentar la problemática a nivel mundial y por tanto las economías no se van a afectar.
Canadá, Estados Unidos y México unen sus talentos económicos, unen sus empresas productivas, unen pues sus cualidades, de esa manera impulsar, desarrollar el comercio, la economía de esa región de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá y de México, de alguna manera enfrentar la competencia, enfrentar a otras regiones que también se están desarrollando, que implica la unión de varios países y poder enfrentar a otros bloques económicos u otras regiones continentales y de esta manera poder mantener su economía, evitar inflaciones, evitar pérdida de poder adquisitivo y muchas cosas más. Entonces, como puedes ver, la economía ve los asuntos económicos, pero no a nivel pequeño, sino a nivel grande. A nivel universal, como son la economía regional, que va a abarcar por razones obvias a varios países, como es el caso de Centroamérica, o el caso de Sudamérica o de los latinoamericanos, por motivo del CELAC, que es la comunidad de estados y países latinoamericanos, el famoso CELAC, de reciente reunión que tuvo aquí en México hace un par de semanas, que tiene por objeto unir toda la región latinoamericana, es decir, aquellos que hablan el español, que tienen su origen español, o bien en la lengua madre el latín, como es el portugués y que es en Brasil, pues se trata de impulsar y de crear una especie de bloque, una especie de figura que permita, por tanto, defender los intereses de los países latinoamericanos, es decir, desde México, pasando por todo lo que son Centroamérica y Sudamérica, hasta llegar a la Argentina, a la Patagonia, a Chile, de esa manera buscar el desarrollo, el progreso de esas regiones, el incremento, el dinamismo a la producción, a la economía de esos lugares, de esas zonas que por alguna razón pues se busca justamente su desarrollo, su progreso, bien sea porque están atrasadas o bien sea porque se trata de que éstas puedan tener un mayor crecimiento, un mayor empoderamiento dentro de lo que viene siendo el mundo. De igual manera lo constituyen los continentes. Pues muchas veces los países de un continente no solamente tratan de desarrollar una región, una parte del continente, ejemplo, el CELAC, son los países latinoamericanos, sí, que hablan o que tienen una lengua derivada del latín, que también ya explicamos alguna vez esta situación, de cómo se viene dando la conquista entre los países, entre los continentes de la edad antigua. Todos los continentes también buscan su desarrollo. El ejemplo más típico, más claro de todo esto, sabemos que es la Unión Europea. La Unión Europea, al menos en todos los países de Europa Occidental y también de algunos de Europa Oriental, ha logrado consolidar un grupo muy fuerte, un bloque económico muy fuerte, que une, salvo el caso de Inglaterra, que recientemente salió el famoso Brexit, de lo que viene siendo la Unión Europea, a todos los países de esa zona, a todas sus economías, para impulsar el crecimiento, el desarrollo, el progreso de esa región, que es la más avanzada porque han logrado establecer una moneda única en toda esa región, de tal manera que se evitan los problemas como los tienen todos los países, de tener que encontrar el costo de nuestra moneda en relación con otras monedas, el tipo de cambio, cuántos dólares o cuántos mexicanos habré de dar por cada dólar. Promedio, usted lo sabe actualmente, y por eso la importancia que diariamente bueno, cada semana el movimiento del tipo de cambio, pues por el momento por cada dólar es equivalente a 20 pesos mexicanos, promedio, 20 pesos mexicanos. Entonces, como ves, de esta manera, la macroeconomía, perdón, pues ya no se preocupa tanto a nivel micro, a nivel pequeño, a nivel de las empresas de un país, sino ahora te abarca todos los continentes. De un lugar, perdón, de nuestra colonia, de nuestro barrio, sino que ahora se trata de abarcar lo que son los continentes. Y la idea del Tratado de Libre Comercio es justamente hacer una especie de Unión Europea
con motivo de la reciente reunión del CELAC. De igual manera, los países latinoamericanos plantean esa situación. La mejor manera de enfrentar la problemática mundial no es que cada quien desde su trinchera enfrente la problemática, sino que unamos esfuerzos, es la tendencia nueva, unamos tecnologías, unamos cualidades o habilidades para impulsar el desarrollo pues, de todo un continente, todo el continente americano, que por naturaleza, salvo Estados Unidos y Canadá, pues hemos tenido el carácter de ser países dependientes, de ser países atrasados, ser países que no hemos desarrollado y considerado nuestra economía, como es el caso de Estados Unidos. Y como es el caso de que muchos migrantes quieren llegar a ese lugar precisamente pues para satisfacer o poder cumplir lo que viene siendo su famoso sueño norteamericano. Toda macroeconomía, pues a diferencia de la micro, estudia la economía, la problemática, pero a nivel continentes, que es donde se tiene una gran cantidad de países que se unen, que se juntan, reitero, para poder enfrentar la competencia, la productividad, la economía y la producción de lo que vienen siendo otros países que también se han unido para hacer lo mismo, y de esta manera surge o se consolida lo que viene siendo la macroeconomía. Y no solamente la macroeconomía se preocupa de los problemas o situaciones económicas de una región, América del Norte, América del Sur, el sur de África o el norte de África, etcétera. No solamente se preocupa por la problemática de los continentes, de las regiones, sino en general de todo el mundo. Porque hemos visto que un problema que afecta a Estados Unidos repercute el famoso efecto fulano sobre los demás países, máxime los que dependemos de ese país. Máxime que Estados Unidos pues, es el grande, es el poderoso, y los demás países, como países satélites que giramos alrededor de Estados Unidos, pues vemos cómo se van moviendo las economías. Entonces la economía global, la economía mundial, pues, es estudiada por los macroeconomistas, porque abarca o es más grande, macro grande. En cambio la micro pues se preocupa de los problemas económicos, pero a nivel micro, a nivel pequeño, a nivel de las calles, de los barrios, de las zonas donde nos encontramos, donde vivimos, de lugares en donde encontramos zonas marginadas, zonas donde difícilmente puede haber producción, o zonas altamente industrializadas como son los países del norte de nuestra República Mexicana, que tienen esa cualidad de tener grandes tecnologías o otro tipo de medidas para poder solventar la economía. Entonces el mundo en términos generales pues, es objeto de estudio de la macroeconomía. Porque como hemos visto, cuando hay una crisis económica en Estados Unidos, pues no pueden decir, pues muy su crisis, no muy sus problemas de ellos, no. Repercute obviamente en todo lo que viene siendo nuestra economía. El hecho de que se cambien las cosas, como ahora se pretende crear, de que con la reforma eléctrica de López Obrador y de la potencialización de la acción de electricidad, se está llevando un retroceso, un atraso, a lo que viene siendo, pues ahora sí que lo nuevo en cuestiones de tratados comerciales, pues es entender este galimatías de la economía. Y para que se aplique las ideas de López Obrador, pues tenemos que reformar la Constitución. Y como Morena y sus aliados no son suficientes, que se requiera aquí una mayoría calificada, entonces tiene que negociar y buscar la forma de que legisladores de otros países, de otros partidos políticos, no de otros países, partidos políticos, incluyendo sus enemigos de Morena, sus adversarios como son el PRI, el PAN y el PRD, poder jalar a algunos de ellos y van a tener la votación calificada o la votación en su mayoría para poder realizar este tipo de operaciones. El mundo, por tanto, constituye parte de los agentes económicos o parte de lo que estudia la macroeconomía. Su creador fue John Maynard Keynes en 1936, más reciente que Adam Smith, 1776, cuando John Maynard Keynes logró a través de su política, a través de sus programas económicos,
solventar la crisis económica que estaba devastando a Estados Unidos. La famosa crisis conocida como el Jueves Negro, como el crack financiero que se dio en Wall Street en Estados Unidos y que provocó el gran cierre de muchísimas empresas, la ruina de varios empresarios y el desempleo en su mayor apogeo en Estados Unidos con motivo del cierre, desaparición o la quiebra de muchas empresas norteamericanas, que visoraba un panorama o una suerte más desastrosa para Estados Unidos. Pero fue este economista John Maynard Keynes quien en un país capitalista y con medidas socialistas sacó a flote y resolvió la conflictiva o el problema que se vivía en Estados Unidos, que amenazaba con extenderse, de hecho se extendió, pero que amenazaba sobre todo con, pues ahora sí, acabar económicamente con la potencia mundial que sigue siendo Estados Unidos. Son John Maynard Keynes, con la aportación de cómo resolver la conflictiva mundial, o conflictiva, perdón, de un país sobre todo poderoso, vino a dar como consecuencia la consolidación del enfoque macroeconómico de la economía. Vino a darle mayor fuerza al enfoque macroeconómico o grande de lo que siendo la economía. Dado este problema y sobre todo la solución que le supo dar John Maynard Keynes, permitió por tanto el desarrollo de lo que viene siendo esta situación. Su creador de la macroeconomía fue John Maynard Keynes en 1936, al resolver con medidas socialistas los problemas de un país capitalista. Y logró hacer que la economía de Estados Unidos prosperara, floreciera y volviera a ser lo que hoy viene siendo la primera potencia mundial. Y es justamente con motivo de este problema de cómo se ve mejor la macroeconomía y cómo se consolida el enfoque global o general del estudio de la economía, pero, reiteramos, ya no a nivel persona, ya no a nivel productor, consumidor o a nivel mercado, sino globalizando, manejando la economía, pero de carácter mundial, no nada más de un lugar, de un barrio, sino de todo un país, y más que de un país, de todo el mundo, porque todos estamos tan íntimamente relacionados que si pega o trae consecuencias en un país desarrollado, Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia, China, pues pega a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Sí? Contenido. ¿Cuáles son los temas, los asuntos, los problemas de carácter económico, pero de carácter macro, y perdón por la redundancia, que va a estudiar la macroeconomía? Ya lo vimos en microeconomía. ¿Cuáles son estos temas, esos asuntos que la microeconomía se encarga de estudiar o de atender? Ahora vemos cuáles son los asuntos, los problemas o los fenómenos económicos que la macroeconomía trata de atender desde el punto de vista o enfoque macro, enfoque grande, enfoque universal, enfoque mundial o regional. Los temas, problemas o aspectos que comprende la macroeconomía son el crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? El aumento o incremento de la producción de bienes y de servicios. Sabemos que un factor importante para consolidar la economía de un país es su crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento? El incremento de la producción. Y se hace una especie de comparativo. ¿Cuál fue la producción de automóviles en México en el año 2021 en relación con el año 2020? ¿Cuál fue el incremento de la producción? Si es que la hubo, en cuanto a la producción del campo entre el comparativo 2018 a 2021 o más reciente. ¿Cuál fue el incremento o el crecimiento económico que tuvo la economía del país de febrero del 2021 a marzo del 2021? Y a través de los parámetros es como van midiendo los macroeconomistas y van viendo, por tanto, si hay o no hay crecimiento económico. Si en México la producción de coches es un ejemplo más para tratar de entenderlo,
no lo tomes literalmente este ejemplo, pero si México en el año 2020, perdón, el año pasado, su industria automotriz logró fabricar, vamos a decir una cantidad, ese ejemplo, no es realidad, pero ejemplo para explicar la clase. Si en el año 2020 la industria automotriz de nuestro país fabricó, entre todos ellos, entre Nissan, etcétera, armadoras que están en nuestro país, vamos a pensar 1 millón de coches, pero para el año 2021 fabricó 1.200.000, entonces hay crecimiento económico. ¿Por qué? Aumentó la producción, se incrementó la producción. En 2021, la producción de coches de nuestra industria automotriz fue de 1.000 coches. Pero para el 2021, que es el que estamos viendo actualmente, la producción se estima en 1.500 unidades. Es decir, casi arriba de lo que viene siendo el doble. Entonces, esto es crecimiento económico. Hay aumento en la producción. México exportaba al mundo en el año 2020, estoy ejemplificando, 100 millones o 100 toneladas de cierta cantidad que implicaban tantos miles de pesos. Pero para el 2021, ahora México exportó o mandó al extranjero ya no las 100 toneladas, sino ahora mandó las 500 toneladas. Es decir, México aumentó su producción. Por tanto, México o cualquier otro país tiene crecimiento económico. Un tema paralelo al crecimiento económico es el desarrollo económico. Que si no precisamos y no entendemos bien claro, ya solemos confundir. Y solemos entenderlos como sinónimos cuando en realidad son los conceptos completamente diferentes. Conceptos que se complementan, sí, claro está. Hay países que tienen crecimiento económico pero no tienen desarrollo económico. Y para que haya desarrollo económico se requiere, por tanto, el crecimiento económico. Y no necesariamente uno nos conlleva al otro. Puede a lo mejor consolidarse nuestro crecimiento económico, pero no logra llegar a la altura de un desarrollo económico. Entonces crecemos económicamente, pero no nos desarrollamos económicamente, y me explico. Otro tema propio de la macroeconomía es justamente el desarrollo económico. El desarrollo económico es cuando la economía de un país avanza o progresa y pasa de un estado de economía atrasada a un estado de economía progresista, que no solamente implica el progreso de un país, sino que implica o que representa mejores niveles de vida a la población de ese país. Sí, el desarrollo económico es algo más allá del crecimiento económico. Es más allá de lo que representa el incremento de la producción. Implica que pasamos de una economía atrasada a una economía de avanzar. De una economía estancada a una economía de vanguardia, de progreso, de desarrollo. Y que no queda solamente en estadísticas o en datos, sino que se refleja porque la población, al vivir en mejores condiciones económicas, en desarrollo económico, la población va a repercutir y la población, por tanto, va a tener mejor calidad de vida, mejores niveles de vida, mejores prestaciones laborales, mejores condiciones laborales, porque tenemos ese desarrollo económico, ese progreso, ese avance. Dejamos de ser un país subdesarrollado y nos convertimos en un país desarrollado. Dejamos de ser una economía débil y nos convertimos en una economía fuerte, que hoy se pone al tú por el tú con Estados Unidos, con China, con Japón o con Alemania, que son los prototipos o los ejemplos de países desarrollados, de países de avanzada. Y los países latinoamericanos, incluyendo obviamente a México, los países africanos y algunos de Asia, pues no han logrado consolidar ese desarrollo económico, ese progreso a su población. De ahí que países pobres como Haití, como Guatemala, Honduras, El Salvador, donde la problemática social además es grande, pues la gente decide dejar todo
en busca del famoso sueño norteamericano para poder ser y quedarse ahí en donde hay mejor calidad de vida. Por ejemplo, mejor calidad de vida, pues su economía es fuerte, su economía se mantienen fuertes fuentes de ingreso, el salario es elevado, ya lo dijimos una vez. Aquí en México el salario se cuantifica por jornada de trabajo. Por 8 horas de trabajo tenemos un salario mínimo de promedio de arriba de 120 pesos, 125 más o menos. Entonces yo te contrato por jornada de trabajo y te pago por jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo, pues ahorita está en promedio de 120 pesos, salvo la zona norte donde se tiene otro salario más fuerte. En Estados Unidos, cuando te contratan, no te contratan por jornada de trabajo, te contratan por horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. En consecuencia, no te pagan por jornada de trabajo, por haber trabajado 4, 5, 6, 7 horas, sino que te van a pagar por la hora. Y hasta donde yo me quedé, pues en Estados Unidos te pagan a $9 la hora. Creo que ya subió. Por tanto, si lo transformamos en 20 pesos mexicanos, entonces tenemos que por cada hora te pagan 180 pesos. Y si son 2 horas, 360 pesos por 2 horas. Nada más que si te contratan de las 9 de la mañana a las 11, 2 horas, te llevas tus 360 pesos o tienes ya 360 pesos ganados. Cambio, en México, para que tengas 360 pesos, por tu trabajo tienes que laborar mínimo 2 horas de trabajo. Y eso apenas te alcanzaría porque serían como 240. Tendrías que tener 3 días trabajando 8 horas para poder tener lo que un norteamericano o una persona en Estados Unidos le pagan por 1 hora. Por 1 hora, 180 pesos. Un ejemplo, una aproximada. Cambio en México te van a pagar pero por jornada de trabajo. Y por 8 horas te van a pagar apenas 120, 125 pesos. Entonces, como puedes ver, ahí se ve el ejemplo de lo que es un desarrollo económico, un progreso, un avance de la economía, pero el cual no solamente se queda en esa intención, sino que además baja a la población y la población tiene mejor nivel de vida, mejor nivel laboral o ambiente laboral y mejores condiciones de lo que viene siendo su vida. Eso es justamente desarrollo económico. Y en base a esto, pues los países, como usted y yo lo sabemos, se dividen en países desarrollados y en países subdesarrollados en vías de desarrollo, que es un término elegante como definen a las economías como es México y otros mundos y otras partes del mundo. Pero en esencia, detrás de la palabra subdesarrollado o en vías de desarrollo, lo que es un país estancado, atrasado, ¿sí? Que se quedó y que por tanto no avanza, no progresa. Eso es desarrollo económico. Inflación, un problema propio tratado con mayor importancia por la macroeconomía es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el alza o aumento desenfrenado y general de los precios de bienes y servicios, lo cual además implica el aumento de los precios, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Obvio. Si antes de la inflación el aceite valía, estoy ejemplificando, no son precios o costos reales. Si antes de la inflación el aceite estaba en 10 pesos, ahora con motivo de la inflación sube a 15, sube a 20 pesos, sube pues al doble. Por tanto, antes con 20 pesos podía comprar 2 litros de aceite. Hoy con 20 pesos nada más puedo comprar un solo litro. En consecuencia, el dinero pierde su valor. El poder adquisitivo de las personas para poder adquirir productos se deteriora, disminuye. Porque si antes podía comprar con 10 pesos, estoy ubicando un aceite, es un ejemplo, nada tiene que ver con la realidad, el aceite ahorita anda como por 35 o 40 pesos, ¿sí? El de al litro, imagínate, subió mucho. Pero si el producto con toda inflación sube, y sube, vamos a decir,
vamos a exagerar, a 30 pesos o a 40 pesos. Entonces antes compraba con 10 pesos un litro. Ahora con 10 pesos tener que comprar apenas un cuarto de litro de aceite. Porque subió a 40, pues ahora tengo que comprar, si quiero aceite, pues un cuartito de a 10 pesos o un medio de 20 pesos. Cuando antes de la crisis o de la inflación, con 10 pesos podía comprarme todo un litro completo. Entonces, como puedes ver, esto es justamente la inflación. Y si la inflación pega en un país desarrollado como Estados Unidos, como es China, como es Rusia, eso va a repercutir en los países atrasados y también les va a traer este tipo de problemas o este tipo de conflictos. Además de la inflación está el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, como un elemento más que nos permite medir o nos permite entender si hay progreso, si hay avance, si hay pues desarrollo económico. Producto Interno Bruto o el PIB que constantemente se escucha, se oye en los noticieros, es el valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un país durante un cierto periodo. Y ahí también se ve pues el progreso o el avance de un país. Si el Producto Interno Bruto, estoy ejemplificando, estoy solamente dando ejemplos ajenos a la realidad, pero pedagógicamente, tratar de ser explícitos en lo que son estos conceptos. Si el Producto Interno Bruto, el PIB, es el valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo trimestral o anual. Resulta que el Producto Interno Bruto en el año 2020 en México, el año pasado, ascendió, vamos a ponerles un ejemplo, a 100 mil millones de dólares. ¿Okay? Pero en el año 2021, el producto ascendió a 2.200 millones de dólares, es decir, si hubo incremento al Producto Interno Bruto. Sí creció el Producto Interno Bruto. Pero si en el 2020 tuvimos 100 mil y para el 2021 tuvimos nada más 99 mil o 90 mil, pues como verás que entonces el Producto Interno Bruto, en lugar de crecer, retrocedió, se atrasó. Entonces, esto nos permite visualizar cómo se encuentra la economía en el país, qué tan bien o qué tan mal andamos, y en consecuencia, si los mexicanos podemos aspirar a un mejor nivel de vida, a una mejor calidad de vida, o de plano seguimos padeciendo y sufriendo, pues como todos los países tercermundistas o en vías de desarrollo, pues carencias, situaciones que nos llevan pues a comer lo elemental o comer lo sustancial. Ahí tenemos lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. Forma parte también de la macroeconomía, la llamada política fiscal, y de hecho todas las políticas públicas. Sabemos que cada gobierno o los gobiernos emiten sus políticas públicas, es decir, los programas, las acciones que habrán de emprender para impulsar la economía del país en términos generales. Para esas políticas públicas es la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Son las acciones y programas del Estado, del gobierno, para determinar sus ingresos y sus gastos públicos. Ya conocerás derecho fiscal y sabrás qué es derecho fiscal, pero nos queda claro que el Estado, que las personas como usted y yo necesitamos servicios. Necesitamos servicios de carreteras, de autopistas, de servicios de panteón, de limpieza o de limpia, de seguridad, de policía, de alumbrado público. Los seres humanos, como ya lo hemos dicho, pues tenemos necesidades no solamente individuales, personales, sino comunitarias. La verdad, donde vive una persona, pues tiene tiempo que no tiene agua o el agua le cae muy poquito, días sí y 2 días no. Entonces, quien debe dar estos servicios de infraestructura, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, centros deportivos, etcétera, es el Estado. Para eso es el Estado, pues es el gobierno, pues es la autoridad. Entonces, es obligación del Estado dar servicios públicos. Reitero, limpieza, seguridad, bomberos, basura, universidades, escuelas, parques recreativos, etcétera, etcétera.
El Estado es su obligación, pero ahora la pregunta es, ¿de dónde el Estado saca el dinero? ¿O cómo lo hace el Estado para tener miles, millones de dólares, de pesos para poder hacer estas magnas obras o estas obras monumentales? Entonces el Estado tiene la facultad de cobrarnos impuestos, así como otro tipo de contribuciones, impuestos, derechos, productos, etcétera, de donde el Estado obtiene ingresos, obtiene dinero. Y de esta manera el Estado, al tener dinero, pues puede hacer la obra pública que necesitan los ciudadanos. De esa manera, la política fiscal tiene por objeto establecer cuáles van a ser los ingresos del Estado, cuánto dinero va a obtener por concepto de impuestos, por concepto de productos, de derechos de aprovechamiento, para poder entonces tener el dinero suficiente para poder hacer sus gastos públicos. Todos los gobiernos emiten sus programas de política fiscal, nuevos impuestos, incremento del impuesto, el IVA del 10 sube al 15, del 15 sube al 20, del 20 sube al 30, del 30 al 40, etcétera, y así es que hay un incremento de impuestos, pues el Estado obtiene mayor ingreso. Y ahora tiene dinero para poder dar mayor obra pública en lo que viene siendo la sociedad. La política fiscal forma parte de las políticas públicas de los gobiernos o estados. Y son las acciones y programas del Estado para tener sus ingresos y sus gastos públicos. Ya en derecho fiscal, cuando lo lleves, vas a ampliar más esta política fiscal o entender más qué son los ingresos del Estado, los impuestos, etcétera, etcétera. Otro tema propio también de la macroeconomía pues, es la política económica, que son las acciones establecidas por el Estado para encauzar la producción, el crecimiento y el desarrollo económico. Así como el Estado establece políticas fiscales, programas y acciones, pues el Estado también tiene que impulsar la economía, tiene que lograr un mayor crecimiento y un mayor desarrollo económico. ¿Cómo lo va a hacer? Pues estableciendo políticas de acción, estrategias de acción que nos conlleven o nos lleven a lo que vienen siendo estas metas, estos objetivos. Y para tal efecto, los estados, dentro de sus políticas públicas, no solamente emiten política fiscal, también emiten una política económica. Acciones, estrategias, con el fin, con el objeto de incrementar la producción, con el fin y con el objeto de obtener un crecimiento, pero más que un crecimiento, un desarrollo económico. Que se perciba, que se manifieste, que se exteriorice, que se materialice en mejor calidad de vida de sus habitantes, en mejores condiciones de vida de sus habitantes. Tenemos otro tema también que es la devaluación monetaria. Sabemos que los países entran en crisis y las crisis no solamente son por cuestión de inflación, sino que muchas veces la devaluación de una moneda en relación con otra va a provocar igual crisis económica. La devaluación monetaria es la operación financiera del Estado para determinar la cotización de su moneda nacional respecto a la extranjera. Muchas veces el peso mexicano o la moneda de un país pueden caer, pueden devaluarse, pueden perder su poder, su dinero, precisamente porque su economía anda mal, porque no tienen los suficientes recursos para poder garantizar lo que el billete que emitieron representa. Emitir un billete, pues no es tan fácil. O sea, si por emitir billetes, pues México elaboraría o ordenaría a la Casa de Moneda hacer millones o miles de millones de pesos mexicanos. Pues en lugar de beneficiar, perjudica, porque no hay soporte o no hay bienes o economía que permita garantizar que ese billete de 100,000, de 20,000 o de 50,000 o de $1, el Estado puede responder para garantizar que usted recuperará ese valor. La relación monetaria viene y trae aparejadas otros problemas que se presentan en los países y reitero, si hay problemas económicos en las economías fuertes, Estados Unidos, Rusia, China, pues van a repercutir en los países pobres y les va a afectar más que a los países que están viviendo esa devaluación, esa economía. Toda la devaluación viene siendo el valor que tiene nuestra moneda en relación con monedas extranjeras. Sabemos que nuestra moneda, nuestro peso aún no es fuerte. Por eso por cada dólar tenemos que dar 20 pesos mexicanos. Consecuencia ves que la diferencia de la moneda mexicana en relación con la moneda extranjera, en este caso con el dólar,
Si comparamos con el euro también está arriba, creo que anda como en 23 pesos mexicanos por cada euro que queremos cambiar. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase de macroeconomía, perdón, de teoría económica, y espero hayas entendido este galimatías, este acertijo de lo que es la microeconomía y la macroeconomía, recordando y reiterando que no son corrientes opuestas o adversarias o que se contradicen. Más bien son enfoques que se complementan, enfoques que coadyuvan a entender mejor lo que viene siendo la economía a nivel pequeño, micro, a nivel grande, macro. Y ver que aunque hay problemas económicos, pues son propios de la microeconomía o de la macroeconomía, pero que pues, repercuten en ambos mundos o en ambos enfoques. El hecho de que haya devaluación, de que haya inflación, de que haya crisis económica, no quiere decir por tanto que las empresas, las personas que estudian la micro no se afecten, al contrario, son los principales afectados. Os dejo, compañeros, nos vemos unos cuantos segundos en Zoom para ver las clases, para ver los temas, las tareas y sobre todo para ver los temas del examen que ya próximo se encuentra en lo que viene siendo tu preparación. Los dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.